Amén. Damos gracias a Dios que estamos aquí, que a pesar de toda la pandemia de pánico, podríamos decirlo así, que está ocurriendo en el mundo, nos podemos congregar acá, porque sí es verdad que en otros lugares básicamente se está prohibiendo mucho las reuniones, pero gracias a Dios que aquí hasta ahora no tenemos algo tan fuerte como hemos visto que pasó en China, como está pasando en Estados Unidos, en algunas de sus ciudades, en Italia y en el Medio Oriente. Damos gracias a Dios que el Señor nos está librando y nos está protegiendo. Y nosotros tenemos que confiar que la sangre de Jesucristo es la que nos lava de todo pecado, nos libra de todo mal y tenemos que estar tranquilos y seguros. No obviando, obviamente, que nosotros tengamos que llevar las directivas y las precauciones siguientes, porque como dice el proverbio, el avisado es el que evita el daño, más el necio lo recibe. Eso tenemos que tener cuenta de ello, porque es verdad que el Señor nos salva, pero también el Señor puede estar usando todas las precauciones que se dan para que el pueblo de Dios pueda ser salvo y libre de todas estas maldades, de todas estas enfermedades. Así que tengamos que tener el oído abierto, la mente apercibida y llevarnos de lo que dice la palabra de Dios, que es nuestra única salvación. Jesucristo es nuestro guía y nuestro libertador. Bien, yo tengo un pequeño mensaje, lo digo al revés realmente, pero es un mensaje un poquito largo, sobre la iglesia que Dios quiere. Básicamente lo estoy basando en los capítulos de Apocalipsis 2 y 3, donde el Señor Jesús mismo se aparece al profeta Juan en la isla de Patmos mientras él estaba en el exilio y le muestra sobre el estado de las iglesias que en ese momento en el mundo estaban imperantes. Algunas quizás ya habían pasado, otras estaban viviendo en ese momento, pero el Señor quería mostrarle a Juan cada una de las iglesias y qué es lo que él pensaba de cada una de ellas, qué es lo que él quería que cada una de ellas hiciera, si lo habían hecho o no lo habían hecho. No vamos a leer los dos capítulos enteros por tiempo. Entiendo que hoy tenemos también otra obligación cívica que tenemos que llevar, así que yo voy a empezar. Quisiera que empezáramos en la parte del capítulo 2:1, donde el apóstol Juan empezó escribiendo lo que Jesús decía a las 7 iglesias y empezó con la iglesia de Éfeso. Eso está en Apocalipsis 2 del 1 al 7. Entonces, Jesús se presentaba ante Juan y le decía a Juan qué era lo que él representaba para cada iglesia. Como sabemos, Jesús decía que él era el que tenía control de los 7 espíritus de la iglesia y se movía entre los 7 candeleros que representaban a cada iglesia. Los espíritus de cada iglesia eran los ángeles que cada iglesia tenía y que él mismo estaba entre los candeleros. La visión que tenía Juan fue de Jesús, de una persona que se apareció con vestidura blanca, cinto de oro, su piel era color bronce bruñido, sus ojos eran con llamas de fuego, cuando hablaba como de multitud. Y eso fue una aparición donde él se veía entre 7 candeleros y en su mano derecha 7 estrellas. Y entonces las 7 estrellas representaban los 7 espíritus de las iglesias y los candeleros representaban cada iglesia. Entonces, comenzando con la iglesia de Éfeso, yo lo que he pretendido hacer más es como un desglose de cada una de ellas para que veamos algunas características de cómo la iglesia de nosotros debería compararse y cada uno de nosotros debía compararse con lo que Jesús está diciendo a cada una de esas iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, una iglesia muy famosa en los tiempos de Pablo, que fue como quien dice uno de los centros principales donde él hacía sus viajes misioneros. Y en esa iglesia el Señor Jesús se representa ante ella como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Eso está en el versículo 1, en el versículo 2:1. Entonces, como vemos ahí, Jesús se muestra como el que está siempre escudriñando todas las iglesias y quien tiene poder encima de ellas, que tiene el poder encima de esos ángeles en su mano derecha.
¿Qué cosas buenas podemos ver de la iglesia de Éfeso? En el capítulo 2, versículo 12, se ha dado un listado de cosas que ellos tenían como a favor, que el Señor los elogiaba por ello. Tenían lo que dice arduo trabajo. Así que la iglesia en ese momento tenía un espíritu de trabajo arduo para evangelizar, para llevar la palabra que ellos habían recibido, la verdad que habían recibido al mundo en que estaba alrededor de ellos. Entonces, lo que ellos representaban en eso era que servir a Jesucristo es trabajar, y trabajar para Jesucristo era servir a los demás. Entonces ellos se demostraban por ese arduo trabajo que tenían. También tenían algo muy importante, que era la paciencia, que está en el mismo 2. La paciencia que tanto nos hace falta hoy en día cuando tenemos ese arduo trabajo, porque muchas veces nos vemos y como humanos nos cansamos nosotros de que tenemos mucho trabajo que hacer y a veces nos cansamos, pero esa paciencia y por ese amor demostrado a Jesús y a aquellos que estamos sirviendo en la iglesia, les daba esa característica de tener paciencia, de esperar en el Señor, de que Él era el que estaba haciendo y llevando su obra a través de ellos. Otra cosa que en el versículo 12 dice es que esa iglesia no soportaba a los malos. O sea, era una iglesia que al parecer tenía un ojo escudriñador a través del Señor y que le decía y le indicaba a ellos quién eran los malos y no los soportaban, no los admitían. O sea, ellos se excluían, se apartaban de todos los malos, de aquellos que llevaban doctrinas falsas. Y en eso mismo también dice que no solamente no los soportaba, sino como los escudriñaba, ya había probado los que se dicen ser apóstoles y los ha hallado falsos. Está en el mismo versículo 2. Y eso es un trabajo que la iglesia debe de hacer hoy en día, de poder ver que no todas las doctrinas que se hablan fuera, no todas las doctrinas que los hombres dicen son doctrinas que vienen del Señor, pueden ser de cualquier otra persona que tenga un espíritu diferente. Y como dice 1 de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, al tener tantos falsos profetas que se van metiendo en la iglesia, hay que probar esas personas que vienen con doctrinas que vemos que son diferentes a lo que el Señor nos enseñó y en el cual nosotros hemos creído. Debemos probar los espíritus si son de Dios, confesar que Jesucristo, de que si ellos confiesan que Jesucristo ha venido de carne, entonces sí, es de Dios. Si no lo confiesan, no son de Dios. Eso está dicho. Y la iglesia de Éfeso también se mantenía pura de esa manera por perseverarse apartada de esas falsas doctrinas. También esa iglesia se ve en el versículo 2, en el capítulo 2:3, que era una iglesia sufrida. Era una iglesia que además de su arduo trabajo también sufría por la propagación del evangelio. Ellos tenían un amor hacia aquellos, hacia los perdidos, y ellos sabían la necesidad de que esa palabra debía de predicarse y llevarse a aquellos que no conocían a Jesús. Y hacían eso. Y además también sufrían por llevar el evangelio, porque como sabemos en esos tiempos era perseguida la iglesia. En el versículo 6 habla sobre que ellos aborrecían la doctrina de los nicolaitas. Como hemos visto que solamente en el libro de Apocalipsis se habla sobre este grupo, es un grupo oscuro, no hay mucha información de ellos. La raíz de los nicolaitas es Nicolás o Nicolaos, que significa conquistar o estar sobre otros, la gente común. Nico es conquistar, estar sobre otros, y laos es gente común o los laicos. Parecía como que había una influencia de por fuera, de gente común, de gente laica, que trataba de influenciar a las iglesias con herejías que no eran aceptables, herejías que podrían afectar la creencia de Jesús en la iglesia, y ellos lo aborrecían completamente, de claro. Esas son las buenas cosas que se vio de la iglesia de Éfeso. Pero como
también se sigue viendo en el versículo 4 del capítulo 2, también ellos tenían unas cosas que eran reprobables. Por ejemplo, una cosa que era muy importante que me impactó es que ellos dejaron su primer amor. Y eso nos pone a pensar a nosotros, nuestro primer amor. Si tenemos ese primer amor, ¿qué estamos haciendo nosotros para conservar nuestro primer amor? Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque muchas veces nosotros empezamos con un amor ferviente para ayudar a otros, porque creímos en Jesús. Pero vienen las cosas del mundo y el mundo, y se nos va metiendo. Y ese amor de nosotros se va transformando en un amor de Dios hacia el mundo y hacia las cosas del mundo. Y estamos dejando atrás el primer amor con el cual creímos y nos comprometimos con Jesús. Otro versículo que es 1 Corintios 13 del 1 al 3 dice sobre la preeminencia del amor. Aquel que si hace las cosas, aunque haga las obras de sacrificio, de ser quemado, de darse por la gente, pero lo hace sin amor, entonces no es nadie, no está haciendo nada. O sea, básicamente lo que el Señor nos dice a mí y a nosotros, que nosotros tenemos que hacer las cosas por amor, y un amor específico por Dios y por el prójimo, porque si nosotros no hacemos esas cosas sin amor, ¿de qué nos sirve? Somos como el metal que suena, que no tiene un sonido que se entiende, no tiene un propósito. Y el propósito de Dios es que con el amor podamos nosotros servir a otros. Y lo que debemos hacer es que no permitamos que el amor con el cual nosotros creímos a Cristo se apague y que nuestra experiencia con el Señor se convierta en algo común y cotidiano. Eso es importante. Como estaba diciendo, el afán del mundo y las cosas de este mundo nos hace que el amor de nosotros se nos vuelva como una costumbre. Así, estamos en la iglesia, venimos acá y nosotros estamos con los hermanos, pero realmente tenemos esa confraternidad, ese amor, ese amor fraternal que a veces nosotros cantamos, que no hay saludo más lindo que el saludo del cristiano, si lo hacemos de corazón, de verdad, y comprometernos para servir. Ese amor que Jesús nos dio a nosotros primero, porque nos buscó, que nosotros lo demostremos también a nuestros hermanos y también al mundo, porque el mundo así podrá venir a Cristo por el ejemplo que nosotros demos de que nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones. Entonces, el Señor también, más adelante, le dice a Éfeso, ¿qué es lo que pasará? ¿Qué pasará si no hace esas cosas, si no deja esas cosas malas que Él le ha dicho? Que si no se ha arrepentido, Cristo vendrá pronto y quitará su candelero del lugar. Eso es una advertencia fuerte, porque el sitio privilegiado que uno podría ver, decir que estás con el Señor y que tú eres parte de los 7 candeleros, que es parte de las 7 iglesias del Señor, pero si quita tu candelero, ¿qué va a pasar contigo? O sea, Cristo vendrá pronto y quitará su candelero de su lugar. Nosotros no podemos permitir que nuestro amor y el fuego que el Espíritu Santo ha puesto en esta iglesia se quite, porque es lo mismo que quitar el candelero. Cuando se apaga la vela, cuando se apaga el candelero, ¿qué uno hace? Va y guarda, entonces lo quita. Si ese fuego se apaga, entonces el candelero se quita de su lugar. No debemos dejar que el fuego se apague. Entonces, ¿qué le toca hacer a ellos? Lo que a él le tocaba hacer a ellos es recordar dónde habían caído, cuál fue el momento en que ellos dejaron de experimentar el primer amor y hacer las obras primeras. ¿Cómo viniste a conocer a Cristo? Recordar cómo lo reconociste la primera vez, qué fue lo que sentiste, qué fue lo que experimentaste con Él. Aunque sabemos que no es por emociones, sino por convicción, de saber de que Cristo dijo la verdad en el momento que yo creí, y yo le creí, y por eso lo sigo. Y Él me amó, y yo lo amé, y lo sigo. Entonces, recordar dónde caímos, recordar dónde fue que nos caímos, para levantarnos de nuevo y volver a amar a Cristo como el primer día. Arrepentirnos de la frialdad actual que tenemos hoy en día, porque hoy en día el mundo se ha vuelto tal que el amor se ha enfriado por causas que externas a nosotros y también intrínsecas a nosotros. Se ha enfriado el amor, pero tenemos que arrepentirnos de esa frialdad y mostrar el amor que Cristo quiere
que nosotros tengamos a nosotros mismos, al Señor y a aquellos que nosotros estamos llamados a traer y hacer las primeras obras. No debemos olvidar cómo conocimos a Cristo y recordar la fidelidad que teníamos y lo que hacíamos para Cristo cuando teníamos ese primer amor. ¿Qué recibirá la iglesia cuando hiciere todas esas cosas bien? Al que venciere, como dice más abajo, comer del árbol de la vida. Al comer del árbol de la vida, es un premio que ahí se nos dice que tendremos. Como recordamos, el árbol de la vida se menciona en Génesis y aquí también en Apocalipsis se menciona. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, fueron sacados del jardín del Edén para que no alargasen y tomasen del árbol de la vida y vivieran para siempre, pero para siempre en condenación de pecado. Al sacarlos, el Señor tuvo misericordia de ellos para que se evitase eso. Pero el premio acá del que venciere es comer del árbol de la vida que está en el cielo. Entonces, ahora vamos con la iglesia de Esmirna. En esta están los versículos del capítulo 2, del 8 al 11. Aquí vemos que Jesús representa que Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Entonces, eso está en el versículo 8. Cristo es la primera causa de la creación. O sea, Él no fue el primero que nació primero, que fue creado. Eso no es lo que dice. Lo que dice es que esa es la causa de la creación y su última consumación. Al final Cristo vendrá y va a juzgar al mundo. Él es la primicia de la resurrección, quien murió por nuestros pecados y vino para darnos salvación. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él es el primogénito de la resurrección. Por su muerte fuimos nosotros, nuestros pecados fueron perdonados y por su vida somos salvos. Quiere decir que Cristo es el primero y el postrero. Entonces, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, se caracteriza por las siguientes cosas buenas. Son una iglesia que tuvieron o que pasaron por tribulación. En Esmirna hubo un tiempo, y en toda esa región hubo un tiempo donde había mucha tribulación, mucha persecución de la iglesia. Y ellos sufrieron mucha tribulación. Fue muy perseguida. También ellos tenían pobreza. Dice que una cosa buena que ellos tenían es que eran pobres. Pero la cosa era que por causa de Cristo, por causa de la palabra, de lo que ellos creían, ellos estaban perdiendo sus posesiones, porque desde que sabían de que esa persona era cristiana, lo atacaban y le quitaban sus negocios, se los cerraban, se los boicoteaban y lo dejaban pobre. Pero dice también el Señor que aunque, y lo pone entre paréntesis, aunque eres rica, o sea, que eres rica, en el 9. Entonces, Pablo en 2 Corintios 6:10 dice: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriquecidos, mas enriqueciendo a muchos; como que no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. O sea, aquí en este versículo de 2 Corintios nos dice que como entristecidos, pero teniendo el gozo por dentro de nuestros corazones; como pobres, mas enriqueciendo a muchos. O sea, el tesoro que tenemos dentro que el Señor nos ha dado, enriquecer a otros; como no teniendo nada, ninguna posesión, pero más poseyéndolo todo, porque el Señor ha dicho que los mansos heredarán la tierra, y el Señor mismo nos está dando como heredad las naciones. Y entonces tenemos esa posición de cómo que estamos pobres, pero realmente en Cristo somos más que ricos. Y también ellos soportaban la blasfemia, porque por causa de la persecución que había, ellos sufrían la blasfemia que había entre aquellos que estaban blasfemando el nombre de Dios. De la iglesia de Esmirna no encontré nada reprobable, que el Señor mismo haya dicho que haya reprobable. Y una cosa que Él dice que pasará en ese momento, simbólicamente dice que tendrían una prueba de encarcelamiento por 10 días.
Esto posiblemente puedan ser 10 periodos de persecución que ya habían pasado y que todavía estaban quizá en el último periodo, o que en los últimos 10 años, entre el 303 y 312 después de Cristo, que la iglesia sufrió una fuerte persecución por el gobernador Diocleciano, que en ese tiempo ese gobernador empezó a perseguir toda la iglesia. Los cristianos señalados de ser desleales, y ese era el problema de por qué, eran señalados porque se consideraban desleales al emperador. ¿Por qué? Porque adoraban al Rey de Reyes. Como antes a Jesús también y a los discípulos se le acusaba de que decían que Jesús iba a usurpar el trono de Roma, que Jesús iba a hacer esto, cuando en ese momento no era la misión de Jesús de ser rey de este mundo, sino de venir a sufrir por nosotros y a morir en una cruz por nuestros pecados. Pero los discípulos y todos los cristianos sabían que él volvía a venir en gloria como rey, y eran señalados de que adoraban a otro rey y que debían de ser eliminados. Entonces ellos eran acusados, y era por instigaciones de Satanás, que es el acusador que siempre estaba instigando para que los acusaran a ellos y les quitaran sus posesiones. Pero Mateo 15 dice aquí, Mateo 5 al 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sabemos que el diablo no tiene poder, que siempre lo que busca es mentira para acusar, pero él nunca tiene la verdad de su lado, porque él es padre de mentira. Y el Señor nos ayuda, porque con el Señor tenemos la verdad, y delante de él podemos ser testigos de la verdad, y no podrán contra nosotros. Y bienaventurados seamos cuando por su causa nos vituperen y nos persigan y digan todo mal contra nosotros, mintiendo. ¿Qué le tocaba hacer a la iglesia? La iglesia de Esmirna le tocaba ser fiel hasta la muerte para ganar la corona de vida. La corona que se representa acá era un collar, o bueno, entendería que era una guirnalda de laurel, que saluda la corona con que se premiaban a los ganadores en las competencias atléticas que eran muy populares de Esmirna. Esas personas que estaban haciendo esas proezas de atletismo tenían que sufrir mucho para ganar, tenían que sufrir bastante, pero al final, cuando el que ganaba recibía la corona. Eso es lo que el Señor dice: sé fiel hasta la muerte. En este caso es ser fiel hasta la muerte para ganar la corona de vida. Eso está en el versículo 2:10. ¿Y qué recibirá al que venciere? Que recibirá que no va a sufrir daño en la muerte segunda. Como sabemos, el Apocalipsis se habla de la muerte segunda, que es la completa separación de Dios en el lago de fuego y azufre. Ya después de ahí no hay esperanza para el que llegue ahí. Pero el que venciere, el que es fiel hasta la muerte y venciere, no sufrirá daño de la muerte segunda. Y eso es lo que nosotros anhelamos también tener, ser librados de la muerte segunda, porque la muerte primera por la muerte primera no vamos a tener ese problema, pero si el Señor nos libra de la muerte segunda, Él es el que tiene el poder de hacerlo. Entonces, el Señor nos promete esa seguridad, y ya con eso estamos ganando el cielo. Entonces ahora pasemos a la iglesia de Pérgamo. En esta iglesia Jesús se representa como el que tiene la espada aguda de dos filos. Una espada aguda, una espada filosa de dos filos que puede cortar tanto hacia acá como hacia allá. O sea que es una espada segura para cortar. Y ese simbolismo se usa para discernir que con la palabra de Jesús está la verdadera verdad sobre lo que hay en el corazón. La iglesia de Pérgamo estaba en un periodo donde había una nube de ecumenismo. ¿Por qué? Porque estaban en los tiempos de Constantino. Antes de Constantino, sabemos que la iglesia fue muy perseguida y los cristianos eran muy perseguidos, muy maltratados. Pero luego de que Constantino recibiera la visión que vio y se convirtiera al cristianismo, que se pone en duda, pero se dice que él parece que lo recibió, él abraza al cristianismo y lo pone como la religión oficial.
Ya cuando ya la religión y el cristianismo se pone como religión oficial, las persecuciones acaban. Ya se quitan las armaduras, ya la gente, los cristianos empezamos a ponernos light, suave, como que no está pasando nada, todo bien, ya podemos ser libres de predicar la palabra, y bajamos la guardia, que eso es algo peligroso. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando empezamos a bajar la guardia, empezamos entonces a recibir otros tipos de herejías y cosas en contra de Dios, y también tener que soportar y tolerar otras religiones y cosas, no diciendo que no respetemos otras religiones, pero no podemos tolerar las que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nos dice acá Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que puede discernir entre quién estaba verdaderamente con Cristo y quién era que estaba viviendo un cristianismo ligero, un cristianismo ecuménico, un cristianismo que no representaba lo que Cristo quería, que nosotros fuéramos tajantemente de parte del Señor, no tolerando cosas ni dejando entrar cosas en la iglesia que no eran parte de lo que el Señor quería de nosotros que hiciéramos. ¿Qué cosas buenas había en Pérgamo? A pesar de esto, ellos, se dice aquí que ellos estaban en el trono de Satanás. Esto al parecer nos decía que la iglesia de Pérgamo estando en la ciudad de Pérgamo, estaban en el mismo trono de Satanás, el mismo trono donde estaba la idolatría, donde se llevaban todas las cosas malas. Pero a pesar de eso, ellos estaban ahí y ellos retenían el nombre de Cristo. Aún estando en el corazón del paganismo, la iglesia mantenía vivo el nombre del Señor. Y que ellos no habían negado la fe en Cristo. Eso está en el 2:13. Ellos mantenían la fe, ellos no negaban el nombre del Señor y perseveraban en no negar su nombre y su alianza con el Señor. Cosas reprobables de Pérgamo. Ellos retenían la doctrina de Balaam. Como recordamos en Números 23 y 24, Balaam era el profeta que en un momento dado trató de maldecir por petición del rey Balac, rey de Moab, a Israel cuando los israelitas estaban llegando a esa zona. Pero el Señor les rebatía las maldiciones que Balaam iba a decir y se transformaban en bendiciones. El rey estaba completamente furioso con Balaam porque decía: te traigo acá para que me maldigas al pueblo, pero sin embargo le profieres bendiciones. Y Balaam le había dicho: bueno, te dije a ti que yo iba a decir lo que Dios me dijera. Pero de todas formas, no pudiendo maldecir al pueblo, sugirió a Balac que su pueblo se mezclara con los israelitas para que incitara al pueblo a comer de los sacrificados a los ídolos y se casaran con las hijas de Moab. De ahí apareció que estaban ellos casándose y mezclándose con pueblo extraño que Dios dijo que no hicieran. Entonces, la iglesia estaba reteniendo a este tipo de personas que tenían la doctrina de Balaam, y Dios no quería que esa doctrina permeara en la iglesia del momento, porque entonces iba a hacer que la iglesia se casara con doctrinas extrañas, con personas que tuvieran falsas doctrinas, y eso es lo que no quería el Señor. Entonces, Dios no quería que se mezclaran y así rompiendo su santidad, su separación que tenían con Dios. Números 31:16 dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellos fueron causa de que los judíos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y aquí podemos ver que el Señor no quiere que nosotros tengamos mezcla con los extraños que tienen doctrinas extrañas, creencias extrañas, que no son las que Dios nos ha dado en su palabra. Y que ellos también retienen la doctrina de los nicolaitas. Como vimos anteriormente, los nicolaitas eran ese tipo de herejía que permeaba en ese tiempo, y la iglesia de Éfeso los rechazaba, pero la de Pérgamo los retenía. Entonces, no podemos dejarnos de llevar de estas falsas doctrinas de tropiezo
y retener las mismas, ni mezclarnos con las que lo practican. Entonces, más adelante vemos qué pasará, o sea, qué hará Jesús. Jesús dijo que en el versículo 2:16, que peleará contra ellos con la espada de su boca. Con la espada de su boca él iba a pelear contra ellos y con eso iba a mostrar quiénes eran los que eran verdaderamente cristianos y quiénes eran los que no eran verdaderamente no cristianos, los que causaban tropiezo de la iglesia y los iba a juzgar con sus palabras. ¿Y qué le tocaba hacer a la iglesia? Arrepentirse. Le tocaba arrepentirse de todas esas cosas, de toda esa mezcla que ellos tenían. Como Israel en su momento se arrepintieron de corazón, que hasta el hijo del sacerdote, Fines, tomó una lanza y fue y clavó a la persona que pasó con su esposa frente a la congregación de Israel cuando estaban en su sufrimiento mayor, y así se aplacó la ira. Así Dios quiere que nosotros nos apartemos de esas falsas doctrinas. Entonces, no podemos dejar entrar y no podemos retener a los falsos maestros y de seguir sus doctrinas falsas. Entonces, ¿qué recibirá al que venciere? Recibirá el maná escondido, o sea, tendrá el alimento espiritual que Dios provee en su palabra. Eso es lo que tenemos hoy. Nosotros tenemos un maná acá, que es la palabra de Dios, que es la que podemos alimentarnos diariamente para poder evitar estas doctrinas. Y también se le dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo. La piedrecita en el tiempo antiguo representaba en la antigua Roma como vamos a decir, como un ticket para entrar a los teatros de una forma gratuita. Se le daba esa piedrecita y con eso tú podías entrar. Y también era un premio que se le daba a aquellos que participaban en algunas competencias. Entonces, esto puede indicar que esa piedrecita blanca con el nombre nuevo significa que como premio tendrás entrada gratuita en la celebración de la segunda venida del Señor Jesucristo con un nombre nuevo, una naturaleza gloriosa. Eso es lo que la iglesia quiere. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia. Entonces, continuando con la iglesia Tiatira, que representa a Jesús para la iglesia, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Entonces, esos ojos de fuego que tiene el Señor, que disciernen cualquier cosa, ojos terribles, ojos de fuego. Entonces, ¿qué cosas buenas vio el Señor de la iglesia de Esmirna? Vio que está en el 2:19, amor, fe, servicio, paciencia. Si nosotros no podemos pensar, esto es parte del fruto del Espíritu que está dicho en Gálatas 5:22 al 23, donde se dice sobre el amor, la fidelidad, el servicio y la paciencia. Y entonces, otra cosa que tenían buena era que las obras postreras que ellos tenían son más que las primeras. Esto nos daba a indicar que ellos, sus primeras obras, ellos fueron empezando con obras por medio de la fe, por medio de creer, y luego tenían más y más obras. Muchos hoy en día empezamos con mucha fuerza, pero luego abandonamos. Oremos al Señor para que no se nos apague el fuego del Espíritu en nosotros, para que nuestras obras primeras sean menor que las postreras, o sea, que las postreras sean mayor que las primeras. Cada vez que vamos a andar en nuestro caminar con Jesús, que nuestras obras se vayan viendo por la fe que tenemos, no porque nuestras obras nos vayan a abrir el cielo, sino que se demuestre nuestro cambio espiritual por medio de la fe en Jesús, esas obras se vayan demostrando. ¿Qué era lo que había en contra de Tiatira? Que toleraba a una mujer llamada Jezabel. Esa profetisa que se habla ahí en el 2:20 no tenía una connotación de alguien específico, no se sabía exactamente si era una persona real o algún tipo de influencia, pero si nosotros nos podemos a pensar y ver acá, era una influencia que había dentro de la iglesia, ya sea de alguien o de un grupo de personas que los influenciaba a hacer cosas que no eran aprobadas por el Señor. Podemos tener un paralelismo con la Jezabel del rey Acab en tiempos de los reyes, que cuando Jezabel decía una cosa, se hacía. Venía Acab llorando porque no tenía la viña de Nabot, Jezabel venía y le resolvía y le decía, toma la viña, ya es tuya. Y ella era la que, como quien dice, estaba gobernando todo el país de Israel en ese momento. Su influencia maligna estaba sobre el pueblo de Israel. Y ellos
aquí estaban tolerando a ese tipo de influencia que no era lo que el Señor quería. Como iglesia no debemos dejarnos influenciar por agentes externos que no conocen a Dios ni lo honran. Jesucristo es nuestro único Señor por encima de cualquier influencia. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué pasaría en ese momento? A Jezabel la iba a rogar en cama, dice el verso 2:22. Y a los que fornican con ella, si no se arrepienten, le vendría gran tribulación. O sea, que tribulación vendría a todos aquellos que estaban involucrados con esa mujer, y a sus hijos herirá de muerte. ¿Qué le tocaba hacer a la iglesia? A los que no tenían la doctrina de Jezabel, el Señor les dice que no le iba a poner otra carga. Esas personas eran personas fieles al Señor, y esto indicaba la inconmensurable gracia de Dios, porque no le estaba poniendo más carga de lo que ellos ya llevaban. Por ejemplo, hay un ejemplo en Hechos 15:28, cuando la iglesia estaba deliberando de que habían judíos que querían que aceptaban al Señor, pero querían que también se aceptaran todos los ritos y las leyes de que ya habíamos nosotros sido apartados, y que querían que se llevaran las leyes de los judíos, aquello a los gentiles, y entonces los gentiles se sentían con esa carga. Pero a ellos le dijeron que no se le imponían más carga a ellos, salvo algunas cosas, como evitar los sacrificados a los ídolos, evitar comer sangre, evitar comer lo que había sido ahogado, y las fornicaciones. Eso era lo único. Y eso nos va al Señor y nos recuerda en Mateo 11:29-30, que dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Qué bueno es Jesús, que nos da su yugo fácil y su carga ligera. ¿Qué era lo que ellos tenían? ¿Qué era la otra cosa que tenían? Que ellos tenían que retener lo que ya tenían y habían recibido del Señor. Lo que el Señor nos ha dado a nosotros, como se viene repitiendo, hay que retener esa enseñanza que nos dio Jesús. ¿Y qué recibirá el que venciere? Autoridad sobre las naciones, dice el Señor en el 2:26. El Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. También dice que también regirá con vara de hierro y quebrará las naciones con vasos de alfarero, como Cristo lo ha recibido de su Padre. O sea, autoridad sobre las naciones, regir con vara de hierro y quebrar las naciones como vaso de alfarero. Eso lo recibirá el que venciere. Y dice el Salmo 2:9, que lo confirma: los quebrantarás con vara de hierro, y con vasija de alfarero los esmeruzarás. Entonces, podemos ver acá que en su primera venida Cristo, cuando vino acá, vino como siervo sufriente y llevaba la vara de pastor. Pero cuando venga en su segunda venida, Cristo tendrá en su mano la vara de juez supremo, esa vara de hierro que regirá las naciones. Y eso es lo que promete, que también el que venciere tendrá con él. Y también tendrá la estrella de la mañana. Cristo es la misma estrella de la mañana. Por lo tanto, por lo que dice ahí, recibiremos al mismo Cristo. O sea, como dice Apocalipsis 12:16, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces, continuando, vemos acá que también el Señor habla a la iglesia de Sardis. Eso está en el capítulo 3, del 1 al 6. Y aquí vemos que el Señor se representa como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y el Señor tiene control completo de la iglesia universal y la hace estrictamente responsable ante Él de la abundante provisión que se ha dado. El Señor nos ha dado muchas bendiciones, mucha provisión a través del Espíritu Santo. Y entonces Él está diciendo: mira, yo soy el que tengo los 7 espíritus y las 7 estrellas. Yo soy el que te he dado todo esto. ¿Cuáles son las cosas reprobables de Sardis? Dice que tiene nombre de que vive, y sin embargo estaba muerta. Era una iglesia que parecía que estaba viva, pero sus obras eran obras muertas. Eso está en el 3:1. En apariencia estaba viva, quizá con muchas actividades, pero en lo que concernía a Cristo estaba muerta. En lo que concernía al Señor y a su palabra estaba
totalmente muerta. Su obra no era por fe ni por el Espíritu, era un simple obrar. Sin el Espíritu Santo no hay vida en la iglesia. Nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo para que haya vida en la iglesia. Eso me recordó el pasaje de Ezequiel 37, del 7 al 10, donde el profeta Ezequiel profetizó para que los huesos secos se juntaran. Y aun cuando se juntaron todos los huesos secos y hubo piel y tendones y se formó el cuerpo, pero el cuerpo estaba sin vida, no tenía nada, hasta que Dios le dijo a Ezequiel que profetizara para que el Espíritu viniera en ellos y tuvieran vida. Y que hasta no hubiese Espíritu, no había vida. Y también decía que la obra de Sardis delante de Dios no eran perfectas, no eran hechas según una fe genuina, no eran hechas según un corazón realmente salvado. Recordemos que sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Qué cosas tenía Sardis aprobadas? Se dice, que ellos tenían unas cuantas personas que no habían manchado sus vestiduras. O sea, era una iglesia que, a pesar de las cosas malas que había, todavía había un remanente fiel que todavía no habían manchado sus ropas en lo que estaban en esa iglesia. Y entonces dice el Señor que esas personas se les darían vestiduras blancas porque esas personas eran dignas. Ese remanente fiel era un remanente que se había separado del mundo. Tales creyentes recibirán un cambio de vestiduras a vestiduras blancas, lo cual representa la futura y perfecta comunión con Cristo en su reino venidero. ¿Qué pasará si se mantienen así? Cristo vendría como ladrón, dice el capítulo 3, versículo 3. Entonces, eso nos dice a nosotros que tenemos que estar apercibidos, que nuestra vida espiritual debe estar viva, en plena comunión y en confianza en Jesucristo, para que su venida no nos sorprenda. Porque el que está apercibido, la venida del Señor la estamos esperando, pero el que no está apercibido, no lo estamos esperando, nos tomaría por sorpresa. Y que Dios nos libre de eso. Que Dios nos ayude a nosotros a estar siempre atentos a que el Señor viene, ya sea ahora, ya sea en 10 años, en el tiempo que sea, pero mantenernos velando, orando y velando y sirviendo al Señor. Entonces, ¿qué le tocaba hacer a ellos? Ser vigilante. Si tú eres vigilante, vas a estar esperando al Señor. Debemos tener vigilancia constante también para los enemigos que nos acechan, porque si nosotros no nos apercibimos, los enemigos van a entrar en la iglesia. Y eso le pasó a esta iglesia de Sardis. Se dice que esta iglesia fue conquistada por el rey Ciro, y que ellos vivían en unas murallas inexpugnables que eran muy altas, pero que un día Ciro había dicho a sus soldados, a sus ejércitos, que le iba a dar un premio al primero que pudiera subir las murallas. Y uno de los soldados observó que había un soldado de los lidios que se le había caído su casco, y en vez de que el casco cayera hasta abajo donde estaba él, se quedó en una parte, y que ese soldado bajó por una partecita y tomó su casco, volvió a subir y entró. Y cuando él observó eso, se lo dijo a sus compañeros y conquistaron la ciudad. Sardis creía que estaba totalmente salva de cualquier peligro, pero sin embargo el enemigo lo atacó. ¿Por qué? Porque no estaba siendo vigilante, no estaba mirando todos los puntos que tenía que mirar para que no entrara el enemigo y lo conquistara. También tenían que acordarse de lo que habían recibido y oído. 3:3 dice que tener en cuenta lo fundamental, que es el evangelio que hemos recibido por fe. Y tenemos que guardar eso mismo, retenerlo, vigilar de que no se nos olvide, como sigue el 3:3, y arrepentirse. La iglesia debe dejar de hacer lo que está mal y cambiar su rumbo hacia el bien. Si el rumbo era de muerte, arrepentirse para cambiar de rumbo a vida. ¿Y qué recibirá el que venciere? Vestiduras blancas. Preservar el nombre en el libro de la vida. Las vestiduras blancas eran las vestiduras que se reciben en el cielo como representación de que ya no tendrían más manchas ni ninguna relación con el pecado. Y preservar su nombre en el libro de la vida. Antes, cuando la gente moría, se le quitaba, había un registro de la gente que estaban vivas en las ciudades. Cuando una gente moría, se le quitaba el registro de ese nombre y ya estaba ya enterrado, y simplemente no se recordaba más a esa persona como quien estaba vivo. Entonces, el libro de la vida para nosotros representa
que nosotros hemos recibido al Señor Jesús y que por fe, y que nuestros nombres están escritos de los que van a vivir eternamente, y los que no estén ahí ya estarían en el infierno, en el lago de fuego. Y eso es lo que nosotros no queremos, que nuestro nombre se nos quite del libro de la vida, que nosotros debemos pelear por eso. Ahora lleguemos a la iglesia de Filadelfia, que nosotros conocemos también como la iglesia del amor fraternal. Y es la iglesia que se menciona aquí en Apocalipsis, la mejor, o sea, la que tenía las mejores cosas y que el Señor tiene unos elogios grandes. Era una iglesia pequeña, pero era una iglesia fiel. Jesús se le presenta así como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús les recuerda a ellos su santidad para que así continúen siendo santos, porque Él es santo. Como dice 1 de Pedro 1:16. Sean santos porque yo soy santo. También les recuerda que Él es el verdadero, el genuino, el que tenía la verdadera verdad. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a mí. Él no era el que tenía, yo tengo la verdad. No, Él es la verdad. Él es la verdad. Jesús es el heredero del trono de David. Por eso, por ende, las llaves de David, el heredero del reino y quien tiene control absoluto sobre todo lo que pasa, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Y tenía la potestad de abrir y cerrar puertas, que tiene poder de comisionar para ir a predicar, como lo indica Mateo 28:18, y nadie puede cerrar las puertas. Ya el Señor nos dio y abrió las puertas para que nosotros podamos ir a predicar a las naciones, como dice Mateo 28:18. Entonces, para adelantar, falta la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. ¿Qué representa Jesús en esta iglesia? El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y Cristo se describe como fiel en todos sus propósitos que Él hace. Fiel en su proclamación, fiel en su constancia, verdadero, quien hace exactamente lo que ha prometido hacer. Cristo es nuestro referente, que es nunca cambiante, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esta iglesia se describe como tibia. Esta iglesia era neutral en sus obras, era muy indiferente, era una iglesia que ni era fría ni era caliente. Y decía que era rica, sin embargo, era pobre, desventurada, miserable y estaba desnuda. Eran pobres porque no tenían el tesoro de conocer a Cristo. Era desventurada y miserable porque el creer que el positivismo de este siglo trae paz, y eso es un error. Se creía rica. Nosotros debemos hacer nuestros tesoros en el cielo y ser ricos para con Dios, como dice Lucas 12:21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es esa persona que hace tesoro aquí en la tierra, pero no es rico para con Dios en el cielo. Y Mateo 6, del 19 en adelante, nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Entonces, por ser tibia, ¿qué pasará con esta iglesia? Como lo que hemos leído, dice que sería vomitada de su boca, de la boca de Cristo. ¿Por qué? Porque ni era ni fría ni caliente, ni estaba ni en un lado ni en otro. Pero como sabemos que el que está en el medio del bien y el mal, ya está en el mal. No hay una cosa como que hay un término medio. Y Jesús no quería que estuvieran así, ni que nosotros estemos así en el medio. Como dice acá, si estamos tibios, nos vomitará de su boca. ¿Y qué era lo que tocaba hacer? Comprar oro refinado en el fuego para que sea rico, como dice el 3:18. Un oro refinado son los tesoros que Jesús compró con su preciosa sangre. Esos son el tesoro verdadero que no se corrompe en el cielo. Vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de su desnudez, porque ellos se pensaban que eran ricos y tenían vestiduras, pero ellos eran desventurados y desnudos. Ser vestidos con la justicia de Cristo, la cual se obtiene cuando hay una conversión genuina. Ungir sus ojos con colirio, dice el 3:18. Tener el discernimiento de que el Espíritu Santo provee, porque sin el Espíritu Santo y la palabra de Dios no tenemos ese discernimiento, andaremos ciegos. Como dice el Señor Jesús, no podemos quitar
la paja que tiene tu prójimo si tú mismo tienes una viga que no te deja ver cómo la vas a hacer. Ser celoso y arrepentirse. Dios reprende al que ama, y al arrepentirse de su tibieza y volver al Señor, volverá a tener el celo por la palabra de Dios que tuvo al principio. Y dice aquí que Él está a la puerta y llama. A pesar de su tibieza, el Señor Jesús va a la persona que necesita y es necesitado para que tengan comunión con Él. Quiere decir que Él estaba a la puerta llamándolo a ellos, diciéndole: miren, tú eres pobre y desventurado, pero yo estoy aquí para darte la oportunidad otra vez de que salga de tu tibieza y que tú tengas comunión conmigo, como la debes de tener. ¿Y qué recibirá el que venciere? Darle el sentarse en el trono con Cristo, así como Cristo se sienta con su Padre en el trono. Y así como Cristo, que a pesar de no tener donde recostar su cabeza mientras estuvo aquí en la tierra, fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Esto lo elevó a lo sumo al tener riquezas y a sentarse a la diestra de nuestro Padre Celestial. Mucho se menciona la palabra: el que tiene para oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. En última instancia, la responsabilidad es siempre personal. Una congregación nunca será mejor de lo que sean los miembros que la componen. O sea, no solamente estaba hablando el Señor a la iglesia, estaba hablando a la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros que la componemos acá. Quiere decir que los miembros que la componen es la iglesia. El Espíritu habla a la iglesia a través del apóstol, pero el mensaje es personal para cada uno de nosotros, cada uno de los componentes de la asamblea y para nosotros hoy en día. ¿Y qué significa es vencedor? Dice aquí 1 de Juan 5:4, que nos da la respuesta: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que Jesús es el Hijo de Dios? Ese es el que vence al mundo por la fe. El justo por la fe vivirá. Vamos a orar.